Vamos a realizar un ejercicio de el área de una región sombreada. Dice, calcular el área de la parte sombreada si ABCD es un cuadrado de lado 10 unidades. M es el punto medio del lado AB y N es el punto medio del lado BC del cuadrado. Entonces observamos la figura. Los triángulos ABN y DAM son rectángulos. ¿Por qué? Porque sabemos de que los ángulos interiores de un cuadrado son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. El ángulo DAB es recto y el ángulo CBA es recto. Por lo tanto, los triángulos ABN y DAM son rectángulos. Nos dan el siguiente dato, de que AB mide 10 unidades, lo mismo que BC, porque los lados de un cuadrado son congruentes. AM va a valer 5, porque M es el punto medio de AB, y BN vale 5, porque N es punto medio del lado BC del cuadrado. Entonces tenemos que el triángulo ABN es congruente con el triángulo ADM. ¿Por qué? Porque son triángulos rectángulos con los catetos congruentes, como se dijo arriba. El cateto AB del triángulo ABN es congruente con el cateto BC del triángulo ADM. Lo mismo que el cateto BN es congruente al cateto AM. Y hay un teorema que dice, si dos triángulos rectángulos tienen congruentes los catetos, entonces los triángulos son congruentes. En triángulos congruentes, los ángulos correspondientes son congruentes. Así tenemos que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. ¿Por qué? Porque el ángulo 1 se opone al cateto AM y el ángulo 3 se opone al cateto BN. Y el cateto AM es congruente al cateto BN. Por lo tanto, son ángulos correspondientes. La misma explicación es para la congruencia del triángulo 2 con el ángulo 4. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo los ángulos agudos son complementarios, es decir, la suma de sus medidas da 90 grados. Reemplazamos, dimos acá arriba que el ángulo 1 era congruente al ángulo 3. Reemplazamos el ángulo 1 por el ángulo 3 y me queda que la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 2 va a 90 grados. Y observamos en la figura que el ángulo 3 y el ángulo 2 pertenecen al triángulo APM. Sabemos que los ángulos interiores de todo triángulo, la suma es 180 grados. Si el ángulo 3 más el ángulo 2 es igual a 90 grados, la suma, ¿cuánto le falta 90 para llegar a 180? 90. Por lo tanto, el ángulo APM, este angulito es de 90 grados, es un ángulo recto. Y por consiguiente, el triángulo APM es un triángulo rectángulo. Acá lo comprobamos.
Miren la comprobación. Me dice la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180. Reemplazamos la medida del 3 más el 2 da 90, entonces lo reemplazamos por 90. Y luego este 90 pasa al otro lado a restar, queda 180 grados menos 90, por lo tanto el triángulo APM es rectángulo. Fijémonos en el triángulo APM. APM ya habíamos dicho que era rectángulo. Y el triángulo ABN también es rectángulo. Tienen de común el ángulo 3, el ángulo agudo 3. El ángulo 3 pertenece a los dos. El ángulo 3 es congruente a sí mismo. Entonces los triángulos son semejantes, porque hay un teorema que dice, si dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo congruente, son semejantes. Si son semejantes, los lados correspondientes son proporcionales. Lo vemos en la ecuación 2. Acá lo vemos. Los lados correspondientes son proporcionales. Y en el triángulo rectángulo ABN aplicamos el teorema de Pitágoras en ese triángulo ABN. En ese triángulo rectángulo la hipotenusa es AN. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazamos AB por su valor que es 10, BN por su valor que es 5 y continuamos con las operaciones. Y llegamos a la conclusión de que el segmento AN mide 5 raíz cuadrada de 5. Reemplazamos estos valores en la ecuación 2, es decir, en esta ecuación, en la ecuación 2. Y tenemos lo siguiente, AP sobre AB, pero AB vale 10, AM que vale 5, sobre AN que vale 5 raíz cuadrada de 5, PM sobre BN que vale 5. De esta igualdad podemos sacar dos igualdades. Sacamos esta igualdad la sacamos aparte. Despejamos a P, si es que está acá, dividiendo para multiplicar, simplificamos, acá racionalizamos, simplificamos, sacamos quinta, y me queda que AP mide 2 raíz cuadrada de 5. O sea que este cateto AP del triángulo rectángulo APM vale 2 raíz cuadrada de 5. Cogemos esta otra parte de la igualdad, esta partecita. Este 5 que está acá dividiendo pasa a multiplicar a la izquierda. 5 por 5, 25. Entonces PM es igual a esto. Simplificamos, sacamos quinta. Luego racionalizamos, simplificamos y me queda que PM es igual a raíz cuadrada de 5. PM es el otro cateto del triángulo rectángulo APM. APM es un triángulo rectángulo y en un triángulo rectángulo el área es igual al semiproducto de los catetos, es decir, al producto de los catetos sobre 2. Entonces, el área del triangulito APM, que era lo que pedía el problema, va a ser igual al producto de los catetos sobre 2, efectuamos operaciones y me da 5. O sea que la respuesta del ejercicio es la siguiente. El área de la parte sombreada, en este caso de la parte azul del gráfico,
es 5 unidades cuadradas.